Hola, muy buenos días a todos y con todos arrancamos el último programa de la semana en Junta Médica. Hoy hablamos de la salud mental, Leslie. Tenemos un temazo para hoy. Hoy día van a rodar cabezas por todas partes. Hoy día hablamos de padres sobreprotectores, también abuelos, tíos y muchos más que están involucrados en la crianza de los niños. Claro que sí, ese tema es importante para todos en casa, ¿no? Como dice Leslie, adultos, mayores, jóvenes, niños, nada, todo el mundo viendo la Junta Médica porque ya empezamos. Sobreprotectores o padres helicóptero también, ¿no? Sí, un tema y una terminación que recién estamos comenzando a ver, que existen estos padres helicópteros que están mirando por dónde están sus hijos, qué están haciendo, qué no están haciendo, por dónde andan. Yo diría ahora son padres drones, deberían ser ahora, con la modernidad. ¿Cuándo dejamos de ser unos padres que, si bien nos preocupamos por nuestros hijos, por su bienestar, allá a sobreprotegerlos? Atención en casa, porque esto tiene bastantes efectos negativos en el desarrollo de sus hijos y en el futuro. Claro que sí, porque los niños de por sí deben aprender a hacer sus cosas, a poder caminar, a poder hablar. Todo tiene una edad, todo tiene una etapa y obviamente si hacemos que el trabajo por ellos no van a poder desarrollarse como deberían de hacerlo. Claro, ¿no? Vamos a ver esos adultos, ¿no? Que ya tienen 40, 50 años y todavía tienen ese apego a los padres, ¿no? Mamitis o papitis. Sí, bueno, te diré que a la consulta van personas de 30, 40 con su mamá al costado y la mamá es la que habla. Y eso existe. Entonces que hay edad para todos actualmente. No, pero también vamos a hablar, ¿no?, de las posturas, ¿no?, que deben adoptar los niños. Pero aquí nos referimos, por ejemplo, cuando un bebé ya debe empezar a erguir la cabeza, a sentarse adecuadamente y otras posturas también. Claro, aprender a gatear, aprender a caminar. Todo tiene una etapa porque comienza pues a levantar la cabeza para poder tener fuerza en esta zona, luego ya comienza a sentarse y poco a poco va mejorando su forma de estar con nosotros. Obviamente en cada etapa tenemos que ir incentivándolos y ver que vayan desarrollándose poco a poco, porque si están sentaditos comenzamos a ver que miren, que hablen, hagamos cositas, ya caminando ya estamos viendo pues hacia dónde está yendo, ver que no agarre cosas que le puede causar daño y eso vamos a ver ahora en una nota de ahora para ver interesantemente qué debe hacer en cada edad de la vida. Claro que sí, los papás tienen que estar muy atentos, pero atentos, no sobreprotegerlos, que quede claro. Y cuando Leslie estaba diciendo que tenía pacientes de 30 años que van a la consulta con la mamá, escuchamos una risita ahí de fondo, sí, ¿no? Y es que María Luisa Rosasa vuelve nuevamente aquí a la Junta Médica, no es médica general y también psicóloga, psicoterapeuta, porque vamos a hablar sobre los padres protectores. Como decía Leslie, hoy van a rodar cabezas, pero ¿quién más también ha venido hoy aquí al programa? Está acá con nosotros Daniel Dreyfus, él es psicólogo clínico y es presidente del Centro Psicológico, Psicoterapéutico, Psicoanalítico de Lima. Vamos a decirlo bien, pues presidente del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Claro. Dos grandes con que vamos a conversar sobre este tema, así que todas las dudas que ustedes tengan, que son muchísimas seguro, empiecen ya a enviarlas a las cuentas de la Junta en Twitter o también al Facebook, o si no, comuníquese con nosotros vía telefónica llamando al 619-0747. Ahí están, ¿no?, las redes y la línea médica que está permanentemente en su pantalla. Vamos con el dato número 1, porque qué gran tema tenemos el día de hoy y no vamos a perder más tiempo. En la crianza y educación de los hijos, la sobreprotección es uno de los criterios equivocados, subrayamos, más comunes. Muchos pediatras detectan una relación directa entre la sobreprotección y el aumento de alergias y enfermedades en el niño, Leslie. Sí, mira, existe una teoría, por ejemplo, la teoría de la higiene. Es una teoría en la cual cuando nosotros hemos sido cavernícolas, no freíamos la comida, no la cocinábamos y teníamos mucho más anticuerpos, defensa contra el medio externo. Ahora los niños, por ejemplo, que uno antes corría, se ensuciaba, iba adquiriendo defensas poco a poco. Pero si comenzamos a limitarlos a que no agarre una cosa, no agarre otra cosa, el cuerpo no va a poder producir ciertas sustancias que lo van a poder proteger. ¿No se inmuniza? Claro, uno se inmuniza, entre comillas, naturalmente. Jugando, chivateando, cayéndose, corriendo, ensuciándose. Eso es parte de la parte propia del ser humano para poder adquirir defensas contra su medio externo. Claro, no hay mamás que trapean la casa de arriba abajo con lejía para que los hijos no tengan ningún contacto, ¿no?, con la suciedad. Que no pueden, que no se ensucien, que no hagan nada. Sentaditos, cual adorno en la sala,
y obviamente pues va a estar limitando sus actividades, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de desplazarse. Vamos a ver que hay niños que demoran mucho, por ejemplo, para hablar, porque quieren una cosa y ni siquiera ha alzado el dedo y ya le están dando lo que él está pidiendo. No lo incentivan. No incentivan para que vaya preguntando ni diciendo qué quiere hacer o a dónde quiere ir. Muy bien, a ver, el tercer dato, por favor. A ver, lo tenemos ahí. Bueno, a ver, dice aquí, en lugar de favorecerlos, ¿no? La sobreprotección perjudica a los hijos, pues les impide que crezcan con recursos para su pleno desarrollo. Claro, porque uno solo tiene que comenzar a hacerse su camino, a hablar, a expresarse, y vamos forjando pues a la persona que posiblemente, si yo lo obstruyo, no va a poder desarrollarse adecuadamente. Pero yo quiero hablar ya de una vez con nuestros invitados, con los expertos aquí a la Junta Médica, así que Leslie, nos mudamos para el otro lado del set, porque hay mucho que hablar sobre este tema y yo no sé si 1 hora y media va a ser suficiente. Y ojalá que nos dejen hablar, porque acá tenemos 2 expertos que van a hablar de todo hoy día. Hay que pedir un timer como parte un timer, como si jugamos ajedrez. Como parte aquí de la utilería del programa. Daniel, María Luisa, bienvenidos al programa. Gracias. ¿Qué tal el tema? Como decía Leslie, van a rodar cabezas hoy día. ¿O no? ¿Tú qué dices? Y no sé, es que este tema efectivamente súper presente y en muchas edades, porque uno piensa que la sobreprotección es solo con niños pequeños, conversábamos con María Luisa de eso, y en realidad no es así. Pero creo que hay que empezar por hacer un poquito de justicia. No es tan fácil para una mamá sobreprotectora dejar de ser sobreprotectora. O sea, hay que entender la sobreprotección como la expresión de un tipo de angustia. Y además, en muchísimos casos, el origen de esa angustia tiene un motivo real. O sea, algo realmente pasó en la familia de la mamá, en la historia de la mamá, vinculado al nacimiento de ese bebé, qué tipo de bebé, porque si es un bebé de esos que se llaman producto valioso, o sea, hijo único después de muchos años. Muy buscado. Muy buscado, algún accidente que hayan podido pasar. En fin, existen razones que la simple buena voluntad o el consejo ese superficial de ponte de tu parte, ya, tranquila, si no le va a pasar nada, no es suficiente. O sea, hay que entender un poco de que tenemos a una persona que tiene una angustia muy grande y un temor, como que todos los que somos papás o hemos sido papás, nos preocupa que a nuestros hijos les pueda pasar algo, obviamente, solo que eso es una preocupación regular, no tiene esa carga de angustia que pasa con las mamás sobreprotectoras. Y en la sobreprotección es importante lo que dice Daniel, que el que sobreprotege no lo hace por dañar, lo hace por cuidar. Pero su cuidado ya es excesivo y termina dañando. Claro. ¿no? Es un amor que ahoga, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Y hay familias que son sobreprotectoras. Entonces, Daniel enumeraba una serie de situaciones que pueden ir marcando la pauta de cómo eres como papá, pero también tiene que ver con el vínculo y cómo te has desarrollado dentro de tu propia familia, ¿no? Si el vínculo con tu mamá o con tu papá es sano, o más bien es un vínculo en donde la mamá y el papá se vuelven un superior, ¿no? O sea, una figura que te critica y que te dice, no eres una buena mamá, mira, no lo estás cuidando bien, uy, ya se cayó. Cuando lo normal es pues, que un chico se caiga, ¿no? Que se enferme, no lo podemos, se ensucie, ¿no? Le pasen cosas. Claro, también estábamos conversando, ¿no? Ni tan, ni muy, ¿no? Ni tan sobreprotectora, ni tan negligente, porque también vemos mamás y papás negligentes, que no se hacen cargo de sus hijos y que después todas estas acciones traen consecuencias. Y nos viene como anillo al dedo, ¿no? El dato que viene a continuación, porque dice, a algunos padres les es difícil encontrar el equilibrio entre el cuidado adecuado y la excesiva intervención. Un estilo sobreprotector puede ser una de las causas de ansiedad en los hijos y favorece la aparición de otros trastornos psicológicos, como cuáles, a ver. La dependencia que no se resuelve, el proceso de autonomía que tiene que ir de forma natural. Un ser humano nace totalmente dependiente, absolutamente dependiente, pero un ser humano saludable va a ir en un proceso de paulatino independización hasta lograr en algún momento, en la 4ª década, la 3ª década, autonomía, ¿no? Porque eso va demorando cada vez más, ¿no? Esto se interfiere. Entonces tenemos chicos y chicas que a los 20 años están haciendo tonterías
de adolescente chico, por poner el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque tenemos a una mamá o un papá o a un conjunto familiar que los reemplaza en el proceso de hacerse responsable de sus propios actos. Y entonces vemos personas que a los 20 años todavía no han iniciado un proceso serio de separación sana, porque tampoco es como que no trabajas, te boto de la casa. Eso no es pues un proceso saludable, ¿no? Y que no pueden tomar decisiones. Sobre todo. Y se frustran. Y se frustran. Se frustran ante el menor esfuerzo, porque no están acostumbrados a hacer esfuerzos. Claro, como decía Leslie, ¿no? Cuando son chiquitos y que ya deberían empezar a hablar, no dejan que digan la palabra y ya los papás les están pasando, ¿no? Lo que señalan. Todavía no tienen frío y ya le pusieron la chompa. Ajá. ¿No? Entonces le anulan esa capacidad de decir o de prever, ¿no? Entonces, con los pacientes uno aprende muchísimo hablando, a veces entrevistando a los papás, ¿no? Y cuando uno les hace notar, yo me acuerdo mucho de una paciente que un día llega y me dice, me muero de hambre. Le digo, ¿no has tomado desayuno? No, me dice, mi mamá no estaba. Era una chica universitaria. Y yo me quedé así como que, ¿cómo que tu mamá no estaba, no? Me dice, es que mi mamá me hace el café con leche como a mí me gusta. A mí no me queda tan bien. Y bueno, ya. Eso lo dice todo, ¿no? O sea, eso lo dice todo porque pasa también que los papás dicen, no, pero pobrecito, ¿pobrecito de qué? Se va a freír una carne, no va a matar la vaca, ¿no? O sea, va a sacar una carne de la refrigeradora y la va a freír en la sartén. Y si se quema, bueno, pues tendrá que tener cuidado, ¿no? O sea, Hay que enseñar. y hay que enseñarles a los chicos a que se vayan haciendo independientes. Eso es. A mí me toca ver, yo veo adolescentes también, ¿no? Y cuando se van de intercambio, Sufren. ¡uf! No saben freír un huevo, No saben sancochar se fideos. les quema el agua cuando la hierven. Y viven en un desorden porque tampoco son acostumbrados a Y ordenar sus se les cosas. pierde todas las cosas, sí, ¿No? claro. Entonces, una de las cosas que cuando yo les digo, ¿no? Que tienen que aprender a independizarse, por más que haya quien se lo sabe en la casa, tienen que saber cómo hacer, no para que se dediquen a cocinar en su casa, pero para que cuando te vayas de defenderse. intercambio, ¿cómo vas a hacer? Hay un detalle más que quisiera decir en mi experiencia clínica. Encontrarme con niños, hijos sobreprotegidos, que afirman, mi mamá no me quiere. Y esa contradicción, ya, resulta que tienen razón. ¿Qué ocurre? No es que la mamá no los quiera. Lo que está pasando con esa mamá es que sistemáticamente está ella tratando de calmar sus angustias en el vínculo con su hijo. Está haciendo por el hijo cosas que no debería hacer constantemente. Entonces, cuando la mamá está tranquila de que el niño no va a tener frío, el pobre crío está tieso de la cantidad de cosas que le pusieron encima, la mamá se va a tranquilizar. La mamá supone cosas y cuando ella se tranquiliza, entonces queda bien con el hijo. Pero en realidad esa madre no está siendo empática con las reales necesidades de su hijo. Conclusión, mi mamá no me quiere. Ese es un perjuicio bastante complejo que hay que tomar en consideración. Ese amor entonces está siendo muy mal interpretado porque está centrado en las necesidades de la mamá y no empáticamente lo que realmente el niño necesita. Algo que también vemos en consulta mucho es que viene la mamá con un niño de 17, Ya no es niño, entonces es ya. adolescente, Sí, pero- 20, y digo, sí señora, y el nombre dice Juan Pérez. Juancito, dime, ¿qué te duele? Y la mamá, pum, mete su cuchara. Doctor, le duele la garganta, no come, le está doliendo el pie, y digo, ya señora, perfecto, dime, ¿qué te duele? Y la señora sigue metiéndose, no dejan hablar. No, esa es una parte que Complicada. uno dice pues, que el niño no puede desarrollarse, no puede hablar. No. Y a veces ese niño tiene 30 o 40 años. Así es. Y la madre cuando habla de sus amigos habla todavía en diminutivos, porque se reúne con sus amiguitos y la cosa... O el nombre del hijo también siempre en diminutivo. No, sí, todo en diminutivo y también te tratan como doctorcito y esto, todo lo demás. También, es un estilo, pero es un estilo que no contempla lo real. El vínculo con lo real, el reconocimiento de lo que debería estar ocurriendo en función de lo que la realidad está presentando, eso ahí no se está manejando muy adecuadamente. Mira, aquí hay una pregunta, ¿no? María Luisa dice, ¿estos tipos de padres son inseguros o puede ser por algún trauma vivido? Todo junto. Ambos dos, ¿no? Sí. Puede ser una mezcla de las dos Claro. situaciones, ¿no? Y que al sobreproteger también crían hijos inseguros, que Ahora, no confían en ellos. ¿Es posible, por ejemplo, que una familia o una mamá que tenga, vamos a poner, 3, 4 hijos, solo sea sobreprotector con uno de ellos y con los demás Sí. no? Puede ser. Puede ser. Porque ahí hubo algo particular con ese niño, en el vínculo con ese niño, en el desarrollo de ese niño,
Con el nacimiento, de repente fue un nacimiento, niño sí, prematuro. claro. Y le dijeron que se iba a morir. Claro. Entonces sus cuidados Son mayores. son Se mayores, desbordaron. se desbordaron. O es un hijo que es, de repente tiene 3 hermanos que son súper movidos, ¿no? Y este hijo es más, más frágil, más enfermizo, y la mamá se centra totalmente sobre él, ¿no? Sí puede ser. Sí, lo que sí yo veo bastante, por ejemplo, los papás cuando van niños pequeños, hay mucha ansiedad. Eso sí es cierto. Por ejemplo, cuando vamos al campo, hay un montón de mis sobrinos chiquitos y hay uno o dos que su mamá no deja hacer nada. No están corriendo, subiéndose al cerro, nada. Cuando le dicen, déjalos, los chiquitos se desarrollan, esos son otros. Y ahí son más, entre comillas, libres. Lo malo es que ese tipo de niños efectivamente va siendo interferido en el desarrollo y en del autoconocimiento de sus propias habilidades. Un niño sobreprotegido que no tiene incluso defensas bajas porque no está expuesto a contaminantes que le den anticuerpos. ¿Sí? Pero al margen de eso, son chicos que desarrollan malas habilidades a nivel del desarrollo y la coordinación del cuerpo. Son chicos que desarrollan malas habilidades en socialización. ¿No es cierto? Entonces después nos quejamos de que le hacen bullying al pobre crío. Claro. ¿No? Es el Lorna clásico después de adolescente. ¿Por qué? Porque es un chiquito medroso. O todo lo contrario. El problema es que aquí aparecen diferentes modelos. Un chico que hace lo que le dé la gana en el colegio total, alguien siempre lo va a justificar y no va a tener que asumir ningún tipo de responsabilidad. Ahora, no sé si es mi percepción, pero ¿es más frecuente de que haya mamás sobreprotectoras con hijos varones que con hijas mujeres? ¿O papás? A ver, ¿ustedes qué dicen? No, lo que sí en mi experiencia aparecen más mamás sobreprotectoras con hijos chicos y cuando el papá sobreprotector probablemente tiene mi edad. Claro, es un papá Papá mayor. añoso. Mayor para tener un hijo Si yo de esa edad. tuviera un hijo a estas alturas de mi vida, pobre crío. O sea, ¿por qué? Porque sé mucho, me voy a preocupar demasiado, mejor la hago como abuelo, ¿no? O sea, Sí, mejor. sí. Pero también hay que hablar de los abuelos sobreprotectores. Ah, No bueno, solo ese es otro Eso, tipo. ese es ese otro tema. capítulo. Sí, claro que sí. Miren, un estudio publicado en la Asociación Psicológica Americana dice que el exceso de control sobre los hijos de 2 años se relaciona con una baja regulación emocional a la edad de 10. Justamente lo que está mencionando, ¿no? Ajá, porque no saben autorregularse, ¿no? Eso es bien importante y es un logro de la evolución y del desarrollo poder controlarme, porque no nacemos sabiendo controlarnos, Claro. vamos aprendiendo. Y entonces si hay alguien que siempre me va a salvar de lo que yo hago, ¿para qué aprendo? ¿No? Pero cuando me enfrento a una vida real en donde nadie me va a poner alfombra roja para salir, me frustro, me caigo, me deprimo, ¿no? Porque no sé cómo manejarme sin que haya todo un team a mi alrededor que suple mis fallas, ¿no? En donde la nana se hace cargo de una cosa, la mamá de otra cosa, la abuelita de otra cosa. No los dejan desarrollarse, ¿no? Porque, claro, es más fácil que la mamá o la nana o la abuela, quien fuera en la casa, recoja todos los juguetes. Porque lo va a hacer más rápido y más eficientemente. O la mamá que viste al chico de 7 años, porque en fin, que no tenemos tiempo en la mañana antes de ir al colegio y entonces, para hacerla rápida, lo viste. Y el crío está tirado en la cama, levanta un pie para que le ponga una media, levanta el tenemos un déspota de paso. Claro, ¿no? Ese chico muy probablemente sea después un tirano, ¿no? Entonces, porque se le hace creer que se lo merece todo. Claro. Y ese es un problema. A la larga eso va a generar un problema. Y eso es lo que los padres no entienden cuando sus hijitos son chiquitos. O sea, no se dan cuenta el terrible daño que les están haciendo y cómo van a ser estos chicos en el futuro. Así es. Porque cuando son chicos, bueno, son travesuras, cosas de colegio, pero ya cuando son más grandes, problemas con la ley, ¿no? Problemas con más grandes, ¿no? O sea, No sí tienen es control. importante, no tienen control No. y creen que se lo merecen, ¿no? Entonces vemos todas estas cosas que se enfrentan a la autoridad, tú no sabes quién soy yo, ¿no? No mide las funciona. consecuencias de lo que hace. Eso. Correcto. Muy bien. 10 y 19, tenemos todavía mucho programa por delante, pero ahora nos vamos a una pausa chiquitita y ya regresamos con más aquí en la Junta Médica. En la Junta Médica
Mónica, estamos hablando de los padres sobreprotectores y vamos a ver ahora cuáles son algunas actitudes que tienen los papás hacia los hijos. A ver, les evitan cualquier situación desagradable o difícil. Suelen responder por los niños cuando alguien se dirige a ellos, niños y adultos también, ¿no? Justifican o ignoran sus errores, se sienten culpables cuando no los ayudan a resolver sus dificultades. Y además se sienten responsables en realidad ya de todo cuanto les ocurre. Sobre todo cuando se enferman, ¿no? Es como que por mi culpa no lo cuidé lo suficiente y los virus están en todos sitios y los puedes, tendrías que tenerlo en una burbuja aséptica todo el tiempo para que no se enfermen, ¿no? Y los niños cuando comienzan a ir al nido se contagian de todo. Claro, ¿no? y ahí le echan la culpa al nido, porque ahí no cuidan a los niños que se han resfriado. Claro. Ahora, yo quisiera decir algo en honor a la verdad. En algo de esto también somos los especialistas un poquito responsables, porque por algún lado se ha creado la imagen de que existe la posibilidad de ser un papá perfecto, o ser una mamá perfecta. Que eso existe. No, eso no existe. Somos lo que podemos ser. Ser papá, ser mamá es tan difícil que se atribuye a Confucio una frase que dice así: dime cuán buen padre soy cuando vea a mis nietos. Esta es la tarea más difícil que nos toca hacer en la vida y efectivamente somos responsables de unos seres humanos que no nos pertenece. El problema de una madre que sobreprotege es que cree que ese hijo es como su mano derecha, que le pertenece y que tiene que tener el control total de lo que pasa porque bajo su responsabilidad absoluta está. Y entonces, claro, no lo está considerando como un hijo, lo está considerando como yo esta taza. La dejo ahí, se va a quedar ahí. No le estoy dando una vida propia. Y esto es lo que tenemos que pensar. Por eso orientaciones a papás con hijos en estas características, es ahí donde se dirige, ¿no? Al chico y ayudarlo a levantar su autoestima. No, hay que analizar el vínculo, las características de relación que se están dando. Claro, ahora nosotros, por ejemplo, ¿no? como terceros, que de repente vemos a una mamá o a un papá sobreprotector, a veces nos cosemos la boca, no decimos nada, ¿no? Porque no queremos meternos, otras veces estamos... Y mejora. Que nos queremos arrancar los pelos por la situación que estamos viendo, pero ¿de qué forma podemos hacerle ver a esta mamá que debería ir quizás a una terapia psicológica? Porque... Depende mucho de la cercanía que tú tengas con la persona para poder decirle, mira hermana, mira amiguita, mira lo que fuera, me parece, me he dado cuenta, estoy dando, pero muy tangencialmente, ¿no? O sea, porque suele ser que estas personas no reciben bien ese tipo de consejos. Claro, porque no lo consideran mal. Por eso. Claro. ¿No? Y Son criticados ahí. así es, ¿no? Entonces es como que descalifican al resto. Y lo que Daniel decía, no, nosotros tenemos que aspirar a ser suficientemente buenos en todo lo que hagamos. Claro, o a veces pero también te no pueden perfectos. responder, tú no sabes porque Tú no no eres sabes. madre o no Ajá. eres padre. Ajá. Sí, esa es otra cosa. ¿No? Entonces, sí se puede generar un problema, ¿no? Ahora, hay que tener mucho sentido común, mucho criterio. Cada uno conoce cómo es su hijo y de qué pie cojea y cómo ayudas a uno y cómo le das responsabilidades a cada uno de ellos, ¿no? Y también, por otro lado, la mamá tiene que confiar, el papá tiene que confiar bastante en él mismo, ¿no? Porque a veces el ambiente te presiona, ¿no? Esos WhatsApp en donde se mandan la tarea o revísale la mochila para que no se olvide de nada, ¿por qué lo han castigado? Tú, pues, que no lo controlas, ¿no? O sea, no. Yo considero que tengo que darle cierto, cada vez más margen, porque cuando es chiquitito hay una relación simbiótica. El ser humano cuando nace es totalmente, absolutamente dependiente de su madre. Pero después hay un movimiento en donde la mamá va separando, ¿no? Sanamente de su hijo y le va dando su propio espacio. Claro. ¿No? Entonces, eso es bien, bien importante. No hay que confundir el amor con la sobreprotección. Pero estamos hablando de los límites, de los límites que se tienen que dar. El primer gran límite que todo ser humano tiene es cuando estuvo dentro de la barriga de su madre. Ese es el primer contenedor. Luego, al nacer, el segundo contenedor son los brazos.
que contienen. Pero luego el bebé, en su desarrollo motor y cognitivo y en general neurológico, que le permite empezar a caminar, gatear, caminar y desplazarse, requiere otro tipo de contenedores. Y entonces no es casual que aparezca la palabra, una en particular, en la primera y es el no, que sigue represando de forma simbólica sus brazos. Y así va el crecimiento. Los límites son necesarios para configurar un espacio dentro del cual un ser humano se mueva con confianza, con seguridad. Pero los límites, por definición, están hechos para ser rotos. En un ser humano saludable, que crece, que es creativo, y que evidentemente su crecimiento requiere que estos límites vayan en expansión. Una persona con angustias que lleven a la sobreprotección no permite que estos límites se vayan expandiendo de la forma adecuada. Al contrario, se siente tranquilo o tranquila si ese bebé, ese niño, esa personita, ese ser humano se mantiene aquí y no se mueve a otro lado. En otras palabras, no está vivo aquí. Aquí no está vivo. Si se dirige hacia afuera, sí vive. He escuchado a muchos papás que dicen que hoy en día, ¿no?, los psicólogos o los terapeutas, ¿no?, aconsejan que no se les debe decir la palabra no. Dios mío, sí, es verdad que algunas personas hacen eso. Pero él no salva. Él no salva. Él no que da criterio de realidad. Escúchame, desde que antes que nazca un bebé, antes de que nazca ya tenía un no. ¿Y sabes cuál era? Cuando la patadita esa llegaba al límite de la placenta. Claro, a la mamá se le difure la barriga por aquí y por allá, pero eso ya es un no. Hasta aquí no más. Hasta aquí no más. Y es organizativo psíquicamente el poder decirles esto sí, esto no, ¿no? Comentábamos qué desagradable puede ser estar en una reunión o estar en una cafetería o un restaurante y ver un chiquito pues que corre sin límites, la mamá en el celular, el papá conversando, pero ajenos, ¿no? Yo entiendo que un chiquito, ¿no?, un niño pequeño puede sentirse fastidiado y ponerse a llorar, pero los adultos tenemos que hacer algo para no mortificar al resto. Eso es. ¿No? Y esto lo vemos pues con mucha frecuencia. Entonces son niños que se les permite tanto que después cuando salen al mundo real se la pasan muy mal. Porque están muy angustiados. Tengo un palo en la cara. Esa hiperquinesis, ese movimiento excesivo en los niños pequeños es expresión de angustia. Son niños que no tienen límites adecuados, que no se les está mostrando no se les está educando a negociar con la realidad. Claro. Sí, miren, en el Facebook Heidi nos ha escrito: ¿cómo daña sobreproteger a mis hijos si solo es por su bien? Es que sí. Claro. Sí. Nadie lo hace por molestar, por maldad, ¿no? Claro. El tema es la exageración. Claro. El tema es la exageración. Como todo. Claro. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. El tema es la exageración. Claro que es por su bien y uno tiene que estar presente y dar la batalla y educar. Pero una cosa es educar adecuadamente y otra cosa es educar de una forma tal que el pobre crío se paraliza. Y ya no sabe si quiere esto o aquello, ¿no? Sí. Entonces, y nosotros sin darnos cuenta, a veces los papás, ¿no?, le decimos, ¿qué te quieres poner? El chiquito saca algo, ¿no? Y le dices, no, pero eso no. Bueno, si tú le estás dando la opción de elegir, respeta, pues. Claro. Si está dentro de lo razonable, respeta lo que ha elegido, ¿no? En una oportunidad tenía que recibir a un pacientito y escucho, porque se escucha de lo que pasa en la calle, a la mamá que le pregunta al niño, ¿quieres ir a jugar con Daniel? Y escucho claramente que el niño le dice no. Y claro, no entraba al consultorio, hasta que salgo yo y le digo, escúchame, ¿tú le has preguntado a tu hijo si quiere venir a jugar conmigo? Sí, pero no quiere. Claro, si le preguntaste, podía decir sí o no. Te dijo que no. Claro. ¿No? Esas cosas, por ser demasiado democrático, pero en realidad es básicamente para llevar la fiesta en paz y tratar de evitar el conflicto. Y ahí está el problema. Claro, sí. El punto es nunca exagerar. Por ejemplo, yo he visto muchas mamás que están los niños en el jardín y no quieren que se ensucie. Pero tienen que jugar. Claro. Todos están corriendo por todas partes, paradito en el jardín mirando. O sea, no puede correr, pues se puede caer. O puede suceder el caso contrario, ¿no?, que la casa se convierte en lugar de juegos, ¿no?, de estos pequeños. O sea, no tienen su espacio, sino que ellos están por toda la casa y son libres de jugar por toda la casa y con todos los juguetes que quieran. Bueno, a ver, en algunas casas no hay mucho espacio. En muchas casas no hay mucho espacio. La cosa es que pueden desplegar un juego adecuado, lindo, precioso, pero que después se ordene. Claro. Y que sean ellos mismos los que ayuden a ordenar y ordenamos juntos si quieren, pero yo no lo voy a ordenar solo, ni voy a mandar a otra persona que se encargue de eso, no. El espacio de juego, y cuando un niño juega, un niño saludable, va a desordenar.
Bueno, que después ordene. Parte del asunto de poder jugar, bonito y lindo, y yo lo voy a dejar. Y ahí incluso hay ciertos límites, porque si tengo el jarrón que nos regaló la abuela y que no quiero que se rompa, hay que tener cuidado con ese jarrón. O sea, hay cierto tipo de juegos que dentro de la casa no podemos hacer. Prohibido la pelota en mi casa. ejemplo. ¿no? Fútbol, Dentro de la casa, no, no la pelota. no, mejor Pero no. Leslie me hacía acordar a una persona que conocí que ella fue lo que se llama un producto valioso. Era impensable que la mamá tuviera esta hija y la mamá se centró muchísimo en esta hija. Y como tuvo resfríos repetidos, la mamá decidió que ella sufría de la garganta, ¿no? Entonces ella me contaba que en sus fotos, ¿no? En las fotos de los cumpleaños, todos pues a la hora del Happy Birthday están pues, ¿no? Y ella estaba perfecta con su chompita porque no podía sudar porque se iba a resfriar, no podía comer nada helado porque también se podía resfriar. Entonces era una serie de nos, ¿no? Porque tú eres muy débil, te vayas a enfermar. Hasta que llegó un tío y le dijo, tú no sufres de nada, le compró un helado a los 11 años y fue la primera vez que había tomado helado. Bueno. Fuertísimo, ¿no? Y bueno, ella fue y tenía un carácter fuerte, felizmente, y le dijo a su mamá, mira mamá, me he tomado un helado, no me he enfermado, yo no sufro de nada, así me ha dicho el tío, no sé qué. Y como que hubo Conflicto con el tío. conflicto con el tío, era hermano de la mamá, me parece. Pero ella en ese momento dijo, oh, yo no soy una niña enferma, Claro. ¿no? Y ya comenzó a hacer una vida más activa, ¿no? Porque la mamá la había convencido. Claro, yo la vi porque era hipocondríaca después, ¿no? Ah, mira, tuvo un efecto. Por supuesto. Ahí está, ¿No? tuvo un efecto. Ajá. O sea, ya no era el tema de la garganta, pero si le salía un granito, si Pero le ya salía tenía pensaba dolor de peor. cabeza, era cáncer cerebral, sí le pasó. O sea, Así no tuvo fue, ajá. no fue inmune a Sí todo tuvo una eso. consecuencia, Sí ¿no? tuvo. Pero, tío, Ajá. Y tenemos otros efectos también. Inseguridad, baja autoestima, ausencia de autonomía, ansiedad y depresión, fobias, trastornos alimentarios. Correcto. todo eso. Donde los peligros están constantes, donde los peligros están afuera, donde hay una certeza de que yo no voy a tener los recursos para defenderme de esos peligros, porque están totalmente fuera de mi control. Porque así ha sido el estilo de vínculo. O sea, siempre alguien te ha dicho, cuidado, y lo interesante de esto, y lo complicado de esto, es que al decir cuidado, no estoy solamente diciendo esa palabra, sino que estoy transmitiendo esa carga de angustia que es lo más potente del mensaje, que le da seguridad al mensaje, que le da certeza al mensaje. Porque yo puedo decirle cuidado a alguien y la persona me escucha y yo llover, pero en este caso no hay. Aparte de que, ojo, ¿quién dice cuidado? Alguien que por default, por necesidad, es la autoridad. Mi mamá, mi papá, mi abuela, mi abuelo. Tenemos que hablar de los abuelos, también son sobreprotectores. Yo he visto chicos, por ejemplo, que para bajar esta ansiedad del papá, le dan una fiesta y van a la fiesta. Pero, por ejemplo, viven en Miraflores y la fiesta es en Comas. Entonces le dicen a mamá, la fiesta es acá en Miraflores nomás. Y van tranquilos y obviamente se cuidan, pero no pasa nada. Se están independizando estos niños entonces. Claro, pero están desarrollando un falso self, ¿no? O sea, se están vinculando con una... Pero que no entendí están bien, vinculando- Leslie. Le O dice sea, a la mamá, Sí, la mamá sí, no se quiere va- que vaya a las fiestas. Porque, ¿cómo te decía, de acá hasta Comas está lejísimo? Pues de acá son 2 horas. Entonces le miente. Le miente. Le dice que va a la fiesta, o sea, sí va a la fiesta, pero la fiesta le dice, es acá en Miraflores. ya, La pero se va a otro calma. lado. Se va a otro Se lado. va hasta otro Ya, distrito. ahí está, una de las consecuencias es ese vínculo descargado de desconfianza. O le dicen a la mamá, me voy a estudiar a la casa de mi amiga, y efectivamente, fiesta. y en el maletín ya va llevando la ropa que se va a poner él, la casa de la amiga, efectivamente, para irse a otro lado. Solo hacen montones de adolescentes. Pero claro, estamos hablando de base de un muy mal vínculo con las figuras parentales. Claro. Entonces, sí, claro. Y esto es porque estas figuras parentales no son capaces de negociar maduramente con los adolescentes. ¿Y qué pasa cuando esos adolescentes ya se convierten en adultos, ¿no? Que buscan a una pareja sentimental? Problemas ahí con los padres. Va a haber bastante problema porque es importantísimo tener un buen vínculo, ¿no? Un vínculo saludable, ¿no? Yo, me acuerdo de un chico que me contaba que había ido al cine, le dijo, ay, y le digo, no, y inocente yo, qué bueno que tu mamá te dio permiso. Y me dice, la verdad que no me dio permiso, le dije que me iba a quedar en la universidad, ¿no? Pero nos fuimos en mancha al cine, ¿no? Y después regresamos a la universidad porque tenía hueco de 3 horas, ¿no? O sea,
totalmente razonable. No es que no iba a faltar a la clase y todo. Me dice, pero, ¿sabes qué? Es tanto problema pedir permiso que mejor no digo nada. Pero ahí, ¿quién falla? El chico quiere ir al cine con sus amigos. Ahí son los papás que, no, tú tienes que estudiar, no puedes ir al cine entre semanas. Pero si tiene un hueco de 4 horas y no tiene exámenes ni nada pendiente. Al final los obligan a mentir, Así ¿no? Y a es. buscar una y mil excusas. Ajá. Cuando es mejor, mira, me voy a ir al cine, después tengo clase de 7 a 9 y ya voy a la casa o lo que fuera, ¿no? Pero la verdad siempre. Pero hay papás no preparados para escuchar la verdad de los chicos que ya van creciendo. Claro, y también existe el otro grupo de chicos que mienten, ya pero una mentira que va a otro lado, o sea, en vez de ir a un lugar que realmente podría ir, si le dan permisos, ya comienzan a delinquir, También. a ir a consumir A ver, drogas. claro, lo que ocurre es que, a ver, estamos entonces hablando de una personalidad que no tiene suficiente confianza en sí mismo, que no se conoce adecuadamente, que maneja muy mal la frustración, que busca resultados inmediatos, que no sabe esperar. Entonces, claro, las exigencias de la realidad, por ejemplo, las exigencias que pueden venir del área académica, estudios que tenga que realizar, son tan difíciles de sostener que va a buscar modos de evadir esto y, claro, empiezan las adicciones de cualquier tipo, como un modo de evadir la realidad. Y de adaptarse al grupo en el que está. Bueno, claro. ¿No? Exigencia No tener grupal. la fortaleza de decir a los amigos, no, sabes que yo no. En Claro. esto no. En esto no. Se dejan llevar. Se dejan llevar, ¿no? Pero también tiene que ver, mira, estaba pensando acerca de cuando los papás dicen, no, yo quiero que mi hijo sea bueno, que sea obediente. Esto de la obediencia es todo un tema, porque también anulas la posibilidad, o sea, esta obediencia irrestricta a los adultos le anula la posibilidad al chico de poder defenderse y decir, no estoy de acuerdo, de ser desobediente, ¿no? Entonces, Y de negociar. de negociar, de poder decir no, no estoy de acuerdo, ¿no? Y pongámonos de acuerdo para llegar a un, ¿no? a un pacto, un intermedio, consenso, ¿no? ¿no? O sea, porque todos queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Ese es el punto. La obediencia considerada como un anulamiento, una anulación de la opinión del otro. Porque claro, es necesario ponernos de acuerdo y lograr ciertos consensos y arreglar situaciones, llegar a acuerdos. Sí, eso es necesario. La desobediencia en sí misma es un problema, claro, porque crea una situación de mucho caos, de mucho desequilibrio. Pero el problema en lo que está María Elisa diciendo está en, que es muy importante, en la incapacidad que tienen algunos adultos de reconocer que, por ejemplo, este niño tiene algo que decirme. Ojo, nuestros hijos ahora tienen más conocimientos que nosotros. Tiene algo que decirme que de repente no sé qué, no lo conozco, no sé, me tengo que informar. Además, ojo, si tenemos niños saludables, piensan, ¿no es cierto? Tienen criterio de realidad distinto, no piensan igual que nosotros, a Dios gracias. Y nos enriquecemos juntos, pero para eso yo tengo que tener la capacidad de escuchar a mis hijos. Y entonces logramos consensos. Donde además nuestros hijos también puedan escucharnos a nosotros y darnos ciertas garantías a legítimos temores que podemos tener, por ejemplo, con un hijo adolescente que ya se mueve por su cuenta. Claro que me muero de miedo de que algo, dónde se va a meter y qué cosa va a hacer. ¿Y por qué no lo puedo afirmar o reconocer? Y por eso es que quiero restringir o dónde va, o por eso es que quiero ir a, por ejemplo, ok, vas a tal lugar, pero yo te recojo. Te dejo. Te dejo, te Te dejo recojo. y te recojo. Te Claro. cuido de verdad. Sí. ¿No? Te cuido de verdad, me involucro en lo que estás haciendo. Porque hay muchos que restringen, pero a la hora de los loros, los hijos hacen lo que quieren. Así Es verdad. ¿No? Es como las parejas celosas, ¿no? Al final, el que te quiere engañar te va a engañar. Sea Exacto. tu pareja, sea tu hijo, ¿no? Entonces, es mejor tener un vínculo sano, abierto. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? ¿A dónde vas a ir? No, este sitio es peligroso. Prefiero que vayas con fulano o así. Yo te voy a llevar, O sea, ser coherentes con lo que estamos proponiendo, ¿no? Te cuido. A ver, atención, dice, una actitud sobreprotectora parte más de una necesidad y carencia de los padres que de una demanda de los hijos. Eso. Correcto. ¿No? Es más, porque como dice Daniel, los hijos, algún niño puede decir, mi mamá no me quiere incluso. Sí, efectivamente. Son trastornos que vienen desde las cosas no resueltas en mi propia vida. Probablemente también he sido hijo de un vínculo sobreprotector.
o algo. A ver, y esto no es algo de lo cual uno sea consciente. ¿Ah? Siempre cuando encuentro este tipo de casos, me pongo a conversar con las personas respecto a qué pasó cuando eran niños, cómo fue su infancia, cómo fue la relación. ¿Quién te cuidó? ¿Quién te cuidó? ¿Cómo te cuidaron? ¿En qué contexto te moviste? Incluso trato de averiguar la historia de los abuelos. O sea, me voy más arriba porque a veces las cosas se transmiten transgeneracionalmente de una manera impresionante y con una seguridad espectacular en lo que yo denomino mitos familiares, que van de generación en generación y nadie los cuestiona, nadie los piensa, todos los dan por hecho. Es la tradición de la familia, pero ¿de dónde surgió? ¿Por qué surgió? ¿Qué los justifica hoy por hoy? O también puede ser de papás que se han sentido abandonados en su crianza, ¿no? Y se vuelven en lo opuesto. Entonces, para que no ocurra y para que se sientan, ¿no es cierto que soy una excelente mamá? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No? O sea, por mayoría de votos me voy convenciendo de mi calidad como cuidadora, pero ni tan ni muy, ¿no? Hay que cuidar, pero no sobreproteger, porque la sobreprotección anula. Equilibrio, como decimos, un equilibrio. ¿Tenemos otra consulta? Tenemos una consulta telefónica de Julie, desde ATE, ya tiene 33 años, muy interesante, dice: mi hija de 4 años se cambia sola, come sola y es súper independiente. ¿Está bien que la deje hacer todo eso? ¿Podrá ser más pegada a nosotras en algún momento? Sí, me parece súper, ¿no? Es una niña que más bien hay que ayudarla a que sea independiente, pero cuidadosa de sí misma. No, ser independiente no es malo, ¿no? Porque a veces los papás dicen, ya, tú haces todo por tu lado. Bueno, sí, pues qué bueno, ¿no? O sea, no tiene que ver con la calidad del vínculo. Que sea independiente no significa que no quiera a su mamá ni que necesite a su mamá. Pero sí es una niña que va por buen camino porque no va a ser una niña dependiente, ¿no? Mamá esto, mamá lo otro. Y claro, los adultos también tenemos que tolerar que los chicos ya tengan sus propios planes o que te digan, no, yo no quiero ir ahí. Sí, esa autonomía además nos permite hacer otras cosas con esa niñita de 4 años maravillosa. Nos permite hacer otras cosas, por ejemplo, conversar de cosas interesantes, interesarnos en sus intereses. Nos permite, de todas maneras, el rol parental sigue presente, porque, ok, se viste sola, pero tiene el criterio como para saber que en esta época del año hay que vestirse adecuadamente abrigada, ¿no es cierto? La orientación siempre tiene que estar presente. Tiene que estar presente. Se baña sola, ok, pero se bañó bien, se lava bien los dientes, pero se lavó los dientes adecuadamente. Está perfecto que lo haga bien, pero uno tiene que supervisar. A esta edad uno tiene que supervisar. Posteriormente ya no, pero esa autonomía nos da tranquilidad para hacer cosas aún más sofisticadas con la misma niña. Podemos, en fin, compartir una serie de otras actividades gracias a que ella tiene esa autonomía. O sea que muy bien, va bien encaminada. Berlina, ¿qué dice? ¿Desde qué edad empieza la sobreprotección? ¿Cuál es el límite de protección hacia los hijos? Hay que me trago hoy día. Después de la pausa, doctores, se responde la consulta. Ahorita regresamos con nuestros especialistas en la Junta Médica porque estamos hablando de los padres sobreprotectores, pero hacemos un pequeño paréntesis, ¿no, Leslie?, para hablar de las posturas en los niños. Claro, todo niño cuando está en la casa, poco a poco vamos a ver que comienza a alzar la cabeza, comienza a sentarse, comienza a caminar, comienza a decir sus primeras palabras, muchas cosas, pero cada etapa de la vida es importante porque hay cierta edad para que haga cada una de estas cosas. Así es. Entonces acá vamos a aprender en qué edad es lo que normalmente deben hacerlo para no preocuparnos y que veamos pues un desarrollo normal de nuestro hijo. Vamos a verlo. Esta ruta de la salud apuntó hacia juego y posturas en los bebés. ¿Qué sabemos sobre las diferentes etapas y movimiento en los bebés? ¿En qué momento se recomienda una terapia? ¿Puede el juego incentivar la psicomotricidad y el movimiento? Planteadas las preguntas, ha llegado el momento de ir en búsqueda de nuestros especialistas. Empecemos. Alessio vino a terapia desde el mes
porque me di cuenta de que en realidad era la cabeza la que no estaba muy alineada. Contacté a Mili, ella me dio muchos ejercicios para ir mejorando su postura, para que logre su arrastre y su gateo. Y bueno, ahora estamos trabajando la postura ya parada, ¿no? Y le damos mucho énfasis a los pies, porque está desalineado. Cuando decidimos empezar la terapia es porque vimos un leve retraso motor por consejo del pediatra y el neuropediatra. Ok, vamos a ir trabajando esto paso a paso. Va a llegar a levantar el pecho, estirar los brazos, luego al gateo, finalmente pues a trabajar mucho más lo que es la parte abdominal para poder pararse, el equilibrio. Ya estamos con nuestro primer especialista, el doctor Franklin Aranda del Instituto Nacional de Salud del Niño, que nos va a contar un poco sobre las posturas adecuadas en relación a la edad, al desarrollo, a la capacidad de los bebés. Hay muchos reflejos primitivos, el reflejo de succión, el reflejo de prensión, el reflejo de espadachín que nosotros llamamos, y eso está en relación al desarrollo neurológico. Cuando la corteza cerebral se desarrolla conforme pasan las semanas, va a controlar esos reflejos primitivos y tienen que perderse para poder desarrollar los hitos del neurodesarrollo, como son el sostener la cabeza, el sentarse, puede o no gatear y el caminar. Son hitos fundamentales durante el primer año que hay que tomar en consideración. La evaluación y evolución de un niño debe ser fundamental en los 3 primeros años, pero principalmente en los 6 primeros meses. Ya estamos con nuestra especialista, Milagros Makishi, que nos va a comentar un poco sobre cuáles son las posturas, los movimientos adecuados de alguna manera según las etapas de los bebés. En el desarrollo motor hay distintas etapas y por un tema de esquematización se ha desarrollado como ciertos hitos, pero es un proceso, entendámoslo como un proceso de maduración. El ser humano es como diverso, entonces hay los niños que se mueven más, con más elasticidad, hay niños que son un poquito más rígidos, un poco más apretaditos. ¿A qué te refieres con la organización en el movimiento? Me refiero a cómo el niño recibe los inputs, los impulsos. Puede ser un sonido, puede ser el olor de la mamá, el olor de la leche, puede ser algo que se cayó, ¿no? Entonces que lo va a obligar como a estar alerta y dar una respuesta a ese impulso que le mueve al bebé, ¿no? Que lo motiva a generar movimiento. A él le cuesta mucho estar sentado, mantenerse en un mismo sitio. No solo es que se mueva, no está mal moverse rápido. Lo que pasa es que lo mueve en forma desorganizada. O sea, él quiere moverse, pero tiene los hombritos muy arriba, la cabecita la tira para atrás, la pancita la va para adelante. Entonces él, cuando está parado, le cuesta mantenerse el equilibrio, ¿no? Que él está en la edad de 1 año. Los pies se le meten, no activa la pelvis. Él tiene el impulso para moverse, pero no tiene el orden, ni las direcciones, ni la fuerza muscular ordenada como para mantenerse erguido y con equilibrio y poder irse a caminar. ¿Cómo la motivación sensorial puede ayudar a un desarrollo de postura, de movimiento, de psicomotricidad en los bebés? Cuando un niño, por ejemplo, encuentra un juguete o un muñeco que le llama mucho la atención y aún no puede sostenerse, va a tratar de moverse, va a tratar de gatear, va a activar esas áreas cerebrales de movimiento para poder alcanzar un objetivo, un color atractivo, una forma atractiva o un sabor que le gusta. Y eso no significa comprar juguetes caros, sino cosas de mucho color. Flores de colores, frutas, cuadros que puedan motivar y llamar la atención. La estimulación sensorial pura es la mejor. En la casa sí hemos podido ambientar a nuestra manera, nuestra filosofía Montessori, un poco todo a su alcance. Sofás, cojines, su propia cama, pelotas, las utilizamos para que pueda trepar, bajar, fortalecer ciertos músculos. Alessio es un niño que ya camina, tiene la marcha independiente, sin embargo su psicomotricidad se ve bloqueada por ciertos limitantes en la percepción sensorial. Le pusimos muchas texturas diferentes como la arena, el pasto o pedacitos de madera donde buscábamos retar
su equilibrio, retarlo, pero él iba sorteando esos retos de la vida para no tener que forzar y bascular de repente la pelvis, levantar una piernita, porque le cuesta más, porque le genera mayor gasto de energía que sus músculos no le permiten. ¿Por qué crees que es importante esta conexión como impulso para el movimiento y sobre todo entre padres e hijos? Esta conexión nos va a permitir poder comunicarnos mejor y poder saber cuáles son sus intereses y motivaciones, cómo lo retas, dónde colocas el juguete, ver qué le cuesta y en ese momento intervenir para ayudarlo, para que el niño no tenga una meta tan alta que lo frustre, encuentre placer en el movimiento. Según su punto de vista, ¿en qué momento un bebé debe ir a terapia? Cuando a un niño no sostiene la cabeza a los 3 meses, semáforo rojo. Cuando un niño no se sienta a los 6 meses, semáforo rojo. Y cuando un niño no camina o no se sostiene en sus miembros inferiores, a los 12 meses, semáforo rojo. Requiere una evaluación médica. ¿Qué sucede con la velocidad de aprendizaje que tiene cada ser humano de manera muy particular? En la evolución del ser humano hay hitos que son innegables y que tienen que cumplirse. Hay algún tipo de variabilidad. Llamémoslo, en el caso del caminar, hay algunos que a los 14 meses. ¿Cuál es el eje esencial para ti en una terapia? El eje primordial siempre va a ser la familia, donde se mueva, en el parque, en la casa, como el jugar, el alimentarse, el vestirse. En esos momentos ir aprovechando la oportunidad para reforzar los lineamientos que los va trazando el especialista, que en este caso son los terapeutas físicos, ¿no? En la medida de que el papá esté atento, los niños van a ser personas más atentas. La primera recomendación sería buscar siempre la conexión del niño con los padres, estar permanentemente en coordinación, los padres y sus familiares, con los especialistas, de tal manera que puedan guiar a los niños en su desarrollo motor. Siempre tener en cuenta que la vida sucede más allá de las sesiones de la terapia. Doctor, y ahora, para este tema de juegos y posturas, 3 recomendaciones a esa cámara. Recordar los hitos del neurodesarrollo. Sostener la cabeza a los 3 meses, sentarse a los 6 meses, caminar al año. También hay que recordar que la actividad, el juego, tiene que estar asociado al movimiento. Y tercero, la actividad lúdica asociada a la alimentación. Después de toda la información que nos han brindado nuestros especialistas, podemos decir que cada bebé tiene su propio ritmo y su propio tiempo. Sin embargo, el juego como motivación es la mejor herramienta cuando de desarrollo y crecimiento se trata. Ahora veamos a dónde nos lleva nuestra siguiente ruta de la salud. Chau. Muy interesante. Claro que sí. Vamos a ver que nuestros niños todos van a crecer en forma más o menos homogénea, pero necesitamos pues que vaya poco a poco alzando su cabecita, sentándose, caminando, y poco a poco estas estimulaciones externas de colores, de sonidos, van a permitir que se pueda desarrollar adecuadamente. No se requiere nada caro, no comprar un juguete de última generación. Algo que tenga color, básicamente es lo que el niño le va a traer. Muy bien, hacemos una pausa chiquita en la Junta Médica y ya regresamos con todas las consultas que nos están llegando. Bastantes. Bueno. Bien. Ya regresamos, vamos a ver una pregunta de Facebook. Lina dice, ¿desde qué edad empieza la sobreprotección? ¿Cuál es el límite de protección hacia los hijos? ¿Desde qué edad? Empieza desde antes de que nazca un bebé, porque eso tiene que ver con la actitud, con mis sentimientos, con los afectos y con lo que ese bebé significa en mi vida personal, más bien a nivel inconsciente que consciente. ¿Qué sentido le doy a ese bebé? Así que es una actitud más que una serie de actos concretos, es sentimientos donde, insisto, lo que hay detrás es mucha angustia, mucho miedo, probablemente sentimientos de sentirme solo, sola, no poder tener asesorías adecuadas. Ahora, el límite de protección de sus hijos es bien difícil, porque requiere sentido común, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, eso de la sobreprotección, ¿no? Hay mamás que esperan al bebé con tanta ilusión, va a ser solo mío para mí, se va a quedar para mí. Bueno, ahí estás viendo ya los anuncios de las proyecciones respecto a con este bebé, ¿no? Y obviamente
no es una cosa estática, esto es dinámico en el tiempo. Correcto. Para que tú digas, ya no voy a sobreproteger ni dar mucho cariño ni mucho cuidado, entre comillas, no existe una edad tampoco. O sea, le vas enseñando y poco a poco, mientras vas siendo independiente, lo vas soltando poco a poco. Requiere tener una percepción de ese ser humano, bebé, mi hijo, desde un principio como alguien que no me pertenece. Está conmigo por un tiempo bastante largo, pero no me pertenece. Ese ser humano, cuando tenga los recursos y pueda explotar los recursos para lo cual lo estoy educando, lo voy a educar, va a volar con sus propias alas a un lugar que no vamos a tener la menor idea cuál podrá ser. En tiempos como los actuales, nuestros hijos e hijas, quién sabe dónde van a terminar con sus huesos. Ahora, ¿esta sobreprotección va a ir de por vida? No, porque depende de cómo no. se vaya desarrollando el vínculo. Y hay chicos que se van a dejar y otros que no. Los que se dejan, por ejemplo. Fatal, pobre. Es bien complicado, ¿no? Porque no tienen la fuerza para decirle, no mamá, o no papá, voy a hacer esto. No, tú vas a estudiar, mira, yo creo que tú eres bueno para estudiar contabilidad, pero no me gustan los números, pero tú eres bueno. Y hay chicos que terminan estudiando una carrera completa. Otros se rebelan y sanamente se rebelan y hacen otra cosa, ¿no? Pero algunos reciben el mandato y entran a estudiar carreras y son profesionales en algo que no les gusta. Muy frustrados. Y nunca son felices. No, muy frustrados, claro. Es que, insisto, todo depende de la capacidad de los adultos de tener claro que ese ser humano llamado mi hijo, mi hija, no me pertenece. Nos lo dieron, si tenemos creencias religiosas, podríamos decir, Dios nos ha permitido tener este hijo con nosotros, pero solo por un tiempo. Y depende de nosotros que este ser humano sea saludable, pueda crecer adecuadamente, pueda ser él. En la sobreprotección interferimos en el proceso de la construcción de una identidad. Hay hijos también que no quieren separarse de sus padres, tienen ya 30 años, o a veces incluso ya se han casado y llevan, ¿no?, a la esposa a vivir con los padres, tienen hijos, siguen viviendo con los padres. Porque nunca asumen su rol de padres, sino siguen siendo hijos y sus papás siguen siendo los papás, ¿no? Y esto es un problema porque los nietos se ven interferidos porque no saben a quién hacerle caso, quién es la figura que me organiza. Es terrible, ¿no? Porque cuando ¿Y la nuera en qué punto queda? Usualmente mal, ¿no? Con mucho conflicto, porque suele ser que las mamás sobreprotectoras con sus hijos varones siempre descalifican a la pareja del hombre, ¿no? De su hijo perfecto, de su príncipe, ¿no? Y esperan pues que la nuera, en una idealización realmente absurda, sea como ella quiere que sea, ¿no? Y que lo atienda, que le dé de comer, que lo contemple. ¿Cómo es posible que se vaya a trabajar? Correcto, ¿no? Entonces siempre es como que, ¿para qué te vas con ella si puedes estar conmigo? Y pueden interferir seriamente en una relación de pareja, ¿no? Estas son señoras que no toleran ese viejo dicho popular que dice, cuando uno tiene un hijo, pierde un hijo. Cuando uno tiene una hija, gana un hijo. Entonces, claro, ser suegra es mucho más, es muy difícil con el vínculo con la nuera, porque ese hijo se va a ir hacia la familia de ella. ¿Y por qué? Porque es lógico, o sea, la chica cuando entra a su familia parental, a la casa de sus padres, se va a mover con soltura y tranquilidad en su casa de siempre. No va a tener que pedir permiso si va a la cocina a agarrar algo o no. En la casa de su esposo, por mucho que la querramos, que la recibamos, la atendamos y la tratemos como una hija más, no es su casa natural. Aquí hay una pregunta interesante que nos llamó por teléfono Margarita, y creo que la respuesta la hemos dado en todo el programa. Dice, mi hijo de 5 años lleva tratamiento psicológico porque lo sobreprotejo. ¿Es necesario que los padres también vayan a la misma terapia o debemos ir con otro especialista? Porque, ¿cómo trato al niño que está sobreprotegido si tengo a la mamá que lo sigue sobreprotegiendo? Correcto. Metida en el vínculo terapéutico. Ajá. Ahora, una cosa es que los papás vayan con el especialista que ve al niño para hablar del niño, y otra cosa es que vayan a su propio espacio terapéutico y trabajen sus temas, ¿no? Entonces acá la respuesta es, tiene que ir a informarse con el terapeuta de los avances, de las pautas que le puede dar, y sí sería saludable que buscara otro espacio para resolver sus propios temas, porque por algo lo hace.
no lo hace por molestar, ¿no? No lo hace por controlar sin... O sea, no se dan cuenta. Cuando uno les señala, dicen, ¿te parece? ¿No? O sea, es mucho. O además hay buenas razones para justificar esas conductas. No, si yo lo que hago es para que no hayan problemas, no, es que yo no tengo tiempo, tengo que hacerle todas las cosas porque en realidad... Si no lo he visto, llega tarde. Llega tarde. Es que siempre se olvida de sus cosas. Si no estoy pendiente de todo, se olvidó de la lonchera, que se olvidó de las tareas, que nunca me trae los libros a la casa. Y el me. Es que no me hace las tareas. No me come. No me come. O sea, es una parte mía. Ese es el problema, no lo es. Ajá. A ver, vamos con la siguiente consulta. ¿Tenemos? Ahí está. A ver, Tati, 37 años, La Molina. Mis papás siempre me dicen, cuida a tu hijo, y pretenden que haga todas esas cosas que él debe hacer por sí mismo. Me critican y me he contagiado de esas ideas de que dejarlo solo es como no quererlo. Mi hijo tiene 10 años, ¿qué puedo hacer? Ciertamente hay que poner límites respecto a ese mensaje de los abuelos. La prueba es la siguiente. ¿Cómo le está yendo a ese niño de 10 años? Si todo va bien, los abuelos tienen muy poco que decir. Aquí no hemos estado hablando mucho de los abuelos acá, pero los abuelos tienen un papel muy importante en saber dónde no meterse. En mi lugar de abuelo, paso a un segundo plano donde mis experiencias como ser humano podrían ser aprovechadas o no. Porque yo por abuelo no tengo la última palabra. Criar un hijo ahora no se parece en nada a cuando yo tuve el rol de padre y crié a mis hijos, o sea, los papás de mis nietos. Por lo tanto, eso de que yo soy mayor y sé más que tú, ya no vale. Mi experiencia como abuelo tiene que centrarse en el precioso y maravilloso vínculo que tengo ahora, donde podría, en el mejor de los casos, ser un co-criador. Pero no puedo suplantar la figura de los padres de mis hijos. Ellos son la autoridad. Yo tengo un lugar secundario y disfrutémoslo, porque no tenemos las responsabilidades que teníamos antes. Ahora nos vacilamos con nuestros nietos, la pasamos lindos con nuestros nietos, pero de una forma totalmente responsable. Y los abuelos tienen que tener muchísimo cuidado en no descalificar a sus hijos como delante padres, de delante de los Ni nietos. delante ni en ningún lugar, o sea, definitivamente... En todo caso, conversarlo en privado, Claro. hijito esto, hijito lo, yo pienso, ¿no? Pero los papás se tienen que empoderar en su rol de papás. Y son los que finalmente toman las decisiones. Pero es que el asunto es que los desautorizan, ¿no? Por ejemplo, si el papá decide, mamá, por ejemplo, si te pide tal cosa, no le des. La mamá se va, le piden, toma. Ah, sí. Claro, Pero no le digas, Pero no le digas a tu No, no mamá. le digas. Entonces, se genera pues un problema. Al final, por no hacer problema, a la larga es un problema más grande. Porque el niño aprende a mentir. Porque el niño aprende a decirle a su mamá, tú no sabes, mi abuelita sí me ha dicho que haga esto, o que mi abuelita dice que sí, ¿no? Entonces, abuelita, mi mamá me ha castigado, por favor, castígala tú, ¿no? O sea, pobre cabeza, ¿no? Todo un desorden, porque sí, el ser humano necesita límites para organizarse. Claro que sí. A ver, más consultas. Más consultas. Por teléfono nos llamó Marilyn, de 32 años, acá en Lima. Dice, ¿el comportamiento cambiante de un niño de 9 años puede ser a causa de la sobreprotección? En casa mi hijo me obedece porque hago lo que él me pide, pero en el colegio no hace caso a la profesora. Y claro, lógico, obviamente. Sí, ese es el problema. Las familias tenemos una capacidad plástica impresionante para adaptarnos a cosas raras y lo sentimos como normal. Entonces, ese niño de 9 años, en realidad, ¿por qué va a respetar a un tercero, profesora, si no respeta a su mamá, que es la principal? O sea, ¿dónde está la lógica en esto? ¿De acuerdo? O sea, el problema es que empecemos por eso. Si en casa puede hacer lo que quiere, ¿por qué no puede seguir con el mismo procedimiento en cualquier otro lugar? Claro, ahora tiene 9 años, ¿no? O sea, ¿qué adolescente nos puede esperar, no? Entonces, Y lo otro que dice que mi hijo me obedece porque hago lo que él me pide. O sea, ¿quién obedece yo le a quién? digo. No, o sea, realmente, efectivamente, ahí los roles están invertidos. Esto es una cosa terrible, uno lo observa constantemente, pero claro, uno no puede decir nada. Uno encuentra en el centro comercial con la gente que está bailando al ritmo de los niños. Claro.
los niños son los adultos y los adultos son niños. Esta situación crea una angustia muy grande. Les voy a dar una metáfora. Imagínense un náufrago en el mar flotando en una tablita. Y el náufrago, flotando en una tablita, decide soltar la tablita y quedarse así nada más. Bueno, eso es lo que le pasa a un niño cuando le gana la partida al papá y se sobrepone por encima de la autoridad paterna o donde no hay autoridad paterna. Es un náufrago sin tablita. O sea, ese niño, lo que le vamos a encontrar es un niño brutalmente angustiado, sin ningún control de su propia impulsividad, que es, por supuesto, natural, producto de la inmadurez normal de un niño pequeño. Requiere un entorno que le diga, no, hasta acá no más. Claro. Ahora, este niño ya tiene 9 años, o sea que durante 9 años ha hecho lo que él ha querido. Eso va a ser difícil, ¿eh? Ahí iba mi pregunta. Entonces, ¿qué debe hacer Marilyn? ¿Llevar a su hijo a hacer una consulta? Claro. Y ella también, obviamente. Y ella también. Y a veces no solamente es la mamá y el papá, sino el entorno, ¿no? Porque si viven los abuelitos, los tíos, ¿no? Todos tienen que recibir, todos tenemos que estar alineados, ¿no? En la misma página de que esto es así, porque así se ha decidido, ¿no? En algunas cosas uno puede ceder, pero en otras no se puede ceder, porque Hay les cosas no hacemos daño. negociables. No sería extraño que de repente ese niño, mami, hoy día no quiero ir al colegio, ay, hijito, no, hoy día no vayas. Hay muchos casos de esos. Claro. Que llegan a la puerta del colegio, del nido, no quiero entrar. Ok, no entres, vamos a la casa. Sí, claro. A ver, la siguiente, Laura, 70 años, Trujillo, dice, he criado a un niño desde los 4 años y ahora tiene 45. Es profesional y trabaja, pero cuando quiero darle un consejo no me hace caso. Siempre he estado pendiente de él. ¿Qué me aconsejan? Bueno, por algo, o sea, ya tiene 45 años y hay que respetar, ¿no? Que si no quiere escuchar, por algo debe ser. ¿El ¿no? consejo se toma o no? O sea, Así ¿cuál es, un ¿no? consejo? Yo siempre les aconsejo a mis pacientes, pero escucha y ya finalmente decides, ¿no? Pero tampoco Laura puede forzar a que la escuchen No, que le haga caso. o que le haga caso, tampoco, ¿no? O sea, ya es un adulto que toma sus propias decisiones. Ahora, como yo siempre les digo, de escuchar y de preguntar, nadie se ha muerto. Escucha, pregunta y toma tu decisión. Claro. Sí. Lo malo de un planteamiento así, Laura, es que creas conflicto antes de conversar con este chico que no parece ser tu hijo. Tal como se plantea la frase, no parece ser tu hijo. Pero el hecho de que haya sido criado por ti no significa que sea necesariamente dependiente de ti. No tiene que ser una persona que tenga que hacer todo lo que tú dices. Tus 70 años agarraron un entorno, una vida bien diferente a la que tenemos actualmente. Los problemas que este señor de 45 años tiene no se parecen nada a los problemas que tú tuviste cuando tenías 45 años. Correcto. Así que tus experiencias pueden ser sumamente interesantes y escuchables, pero no imponibles. ¿Sí? Así es. Ahí está el consejo para Laura. Sí, lo interesante también que este señor es bastante, por ser adulto, ¿qué tipo de consejos también estará dando, no? ¿Y respecto a qué? ¿Y respecto a qué? Porque ella quiere que como que cambie toda su forma de ser. Esta pregunta es muy habitual, la que viene a Sí. continuación. Keren, de 27 años, llamó del Callao y dice, tengo un hijo de 1 año y 2 meses que no me recibe la comida. Que no me recibe la comida. Ya, Salvo comenzamos, ¿te das cuando cuenta? algo le gusta. Ajá. ¿A qué edad se le debe poner límites? Empezamos por esto, no ser me. En realidad, ¿por qué tendría que No me. recibirte tu comida? Pero vamos a tratar de explicar esto de una forma tal que no te sientas mal. Muy interesante lo que está haciendo tu bebé. La primera forma que tiene un ser humano de decirle no a su mamá es esa. No como lo que tú me estás. Estamos hablando de sólidos. Estamos hablando de sólidos, estamos hablando de la necesidad de masticar. Toda una actividad de ejercicio de agresividad. Y probablemente tu niño está protestando por algo que probablemente tiene que ver, quién sabe, 27 años, un niño de 1 año, 2 meses, eres primeriza. No sería extraño que seas primeriza. No sería extraño que normalmente con nuestros hijos mayores o nuestros hijos únicos andamos todos nerviosos, angustiados
Y esos nervios y esa angustia son lo que provocan este tipo de impases. Te apuesto que cuando tu hijo come con otra persona, come mejor. Sí. Todo. Pero eso no significa de que eres una mala mamá. Lo que pasa es que de repente estás un poquito angustiada. Ansiosa. Estás un poquito ansiosa. Ajá. Porque además come lo que le gusta. ¿No? Ahora, no se trata de que le vamos a dar solo lo que le gusta. Vamos a ir negociando, aprendiendo. Introduciendo sabores, aprendiendo a mezclar y a disimular cierto tipo de cosas. Pero sobre todo, no hagas la mesa una zona de batalla. Aprende a mientras come, hablar de otras cosas, cantarle, contarle juegos, en fin, pasar un ratito lindo de Y si ni así encuentro. funciona, si haces que juegue, pero aún así no te recibe la comida. Mira, el tema de la comida es súper interesante, es tema aparte, ¿no? Pero, por ejemplo, hay chicos que no comen a la hora que es la hora del almuerzo, que la mamá dice que tiene que ser la hora del almuerzo, porque tienen hambre más temprano o después, o ya comieron, o les dan un suplemento, ¿no? La vez pasada conversaba con una amiga que es pediatra, y me decía, no sabes la cantidad de mamás y de abuelas que llegan a la consulta y dicen, este niño no come nada. ¿Ok? Está bastante bien, ¿no? Lo pesa, lo mide, está en peso, talla, todo perfecto. Pero no come. Ya, pero es imposible que un niño que no come tenga este peso y esta talla, está dentro de su percentil. ¿Qué le dan? No, lo que pasa es que no come la comida que le preparamos, ¿ya? ¿Y qué hacen? Le dan estos suplementos ¿no? Entonces mi amiga sacaba la cuenta y decía, bueno, recibe el número de calorías que necesita. Entonces ya no quiere comer. Pero es que como no come, le damos el suplemento. Pero si tú no le das el suplemento, va a comer porque va a tener hambre, ¿no? O sea, es una cosa instintiva. Y por otro lado, solemos comer lo que nos gusta, ¿no? Claro, o sea, es verdad. tampoco hay que imponerles cosas que son feas, ¿no? Sí, llegar al extremo de que mi hijo solamente come fideitos y bistecitos. Tampoco. O sea, ¿No? no. La pregunta de Helen de verdad que me hizo recordar a una persona muy cercana. Ok. Tal cual, porque con su mamá no come, pero con la nana sí come de todo, solita y como un adulto, un poco más lava su plato también. Claro. Ok. Pero con la mamá, nada. A ver, Vicente, 42 años, La Victoria. Mi hijo de 4 años es engreído, se chupa el dedo y ha tenido displasia de cadera. Su carácter es brusco y por ello nosotros lo sobreprotegemos. ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? ¿Su comportamiento se debe a la operación? No, su comportamiento es parte de su personalidad y del ambiente en donde está. Y claro, hay chicos que tienen un carácter más fuerte, ¿no? Hay que ayudarlo a que se controle, ¿no? Dándole el gusto en todo estamos haciendo mal. Estamos criando un niño que no va a poder tolerar la frustración, porque eso no es real. La displasia de la cadera además provocó meses de este tema del yeso que hay que ponerles y de cuidados especiales, pero eso ya pasó. Y es un tema físico que no tiene nada que ver con otro así tema. es. Pero se entiende que habiendo tenido esas angustias y los cuidados que tuvo que necesitar, queda un poco una sensación de tener que cuidarlo especialmente, pobrecito, no le voy a dar de nuevo. Esto no va a volver a pasar. Así es. Pero seamos conscientes de la angustia que hay atrás, ¿no? Entonces, se chupa el dedo a los 4 años. El problema es que los niños que se chupan el dedo probablemente no usaron chupón. El control de un chupón Es más fácil. es más fácil. El dedo no se lo puede uno sacar y el único inconveniente de eso es que se pueden desviar un poquito los dientecitos del mandíbula superior. Acá el consejo sería que pida ayuda profesional, ¿no? Que lo evalúen y eventualmente tener algún tipo de terapia o alguna consejería familiar, ¿no? Bien, vamos con el Twitter. Jorge, mi esposa sobreprotege a mis hijos de 30 y 32 años. Ya le he explicado que ellos deben asumir sus responsabilidades. ¿Qué más puedo hacer? Ahí cortito, porque tenemos un montón de preguntas. Cortito. Hijos de 30 y 32 años, esta señora, la mamá de estos 2 chicos, no se quiere jubilar del rol de mamá. ¿De acuerdo? Yo le sugeriría a la señora que haga algo en su vida distinto a ser mamá. Póngase voluntaria de algo, trabaje en alguna actividad, distráigase con otras cosas y permítale a sus hijos vivir la vida que les corresponde. Si se equivocan o no se equivocan, no es responsabilidad ya de usted. Hace rato que ya no lo es. ¿Cómo sabe usted si lo está interfiriendo en sus vidas?
Ahora, hay también toda una generación de chicos que te dicen, ¿no? Yo vivo con mis papás, pero viajan, trabajan, ¿no? Es un tema económico, ¿no? ¿Por qué me voy a mudar si tengo casa, comida, ropa limpia? Mi mamita me hace la lonchera, pobrecita mi mamita, yo la tengo que dejar que siga porque ella lo hace de buena voluntad. Me lo han dicho, ¿ah? Se entretiene Se así. entretiene así, ¿no? Entonces, Es contenta, sí. habría que ver cuál es la dinámica, ¿no? Sí, claro. Conozco otro también, que encaje en ese perfil. A ver, María, 39 años, Ate. Actualmente estoy embarazada y tengo un niño de 4 años al que no sobreprotejo, pero otras personas me dicen lo contrario. Antes de tenerlo, a él tuve 3 pérdidas. ¿Esto influye en su comportamiento? Claro, claro. ¿Cómo puedo hacer para que mi bebé que está en la barriga no se sienta mal? No, no se va a sentir mal, pero tenga cuidado con esto. No hay ninguna posibilidad que este niño de 4 años no se sienta celoso por el nacimiento de su hijo, del segundo. No, eso no existe. ¿Por qué? Porque un niño pequeño no puede entender esa abstracción que se llama amor y que puedo quererte a ti, puedo quererte al otro, igual, eso no lo va a entender. Lo va a notar, lo va a ver claramente cuando usted le dé la de lactar al menorcito, al mayor le va a dar chucaque. Ese momento es bien difícil. Pero ¿qué hay que hacer? Incorporar al mayor en las actividades, ponerlo responsable de una serie de cosas y rescatar esas cosas maravillosas que un niño de 4 años ya sí sabe, ya sí puede. No comparar, nunca comparar, pero ojo, celos va a haber de todas maneras. Ahora, sí hubo mala suerte con este tema de sus 3 pérdidas previas, lo que ha hecho que efectivamente su niño de 4 años sea un producto valioso. Y eso hace un vínculo un poquito más intenso. Sea consciente de eso. Por eso es que le dicen que es sobreprotector y usted cree que no. De repente no lo es tanto, pero lo cierto es que para usted ese bebé le costó muchísimo. Por esa razón, sin querer lo está ocurriendo, ¿no? Tiene que ser, una mamá así tiene que ser muy atenta a lo que sucede, ¿no? Y lo que dice Daniel, ¿no? Empoderar al hijo mayor, ¿no? El niño grande, que ayuda, que entiende, aunque no llegue a entender del Que todo, ya va al colegio. que va al colegio, que puede hacer más cosas, ¿no? Hacerlo sentir que vale la pena ser el mayor. Por ejemplo, una cosa que significa matar 2 pájaros de un solo tiro, que sea responsable de que todos en casa hagamos silencio. Ajá. ¿No es cierto? Ese tipo de cosas, ¿no? De esa forma, tú eres el responsable de que nadie, ni tu abuelo, ni tu mamá, ni tu papá, nadie, no, hagamos ruido porque el bebé tiene que dormir, ¿no? Claro, ahora, ella dice, yo no lo sobreprotejo, pero varias personas me dicen que sí. Claro. Ya si varias personas lo dicen... Claro, cuando varias personas y sobre todo que son de diferentes sitios, hay que escuchar. Algo está pasando, ¿no? Algo Pero está además, pasando. con lo que estás contando, Ann, se justifica. Te costó muchísimo tener este bebé y las angustias que debes haber pasado durante todo ese embarazo, no quise estar en tu lugar. O sea, realmente la pasaste mal. O sea, en el fondo se justifica. A ver, Delia nos llamó desde San Miguel. Dice, mi nieta de 2 años tiene un comportamiento inadecuado porque mi consuegra y mi yerno se lo permiten. Mi nieta se escuda en mí para alejarse de ella. ¿Esto llega a ser sobreprotección? Tengo miedo que sea rebelde con el tiempo. Habría que tener más datos, ¿no? Porque es como que, ¿por qué se escuda en ella para alejarse si se lo permiten todos, ¿no? Ahí está medio entreverado. A mí me suena conflicto familiar. Sí. Sí, la consuegra y el yerno no son obviamente santos de su devoción, Delia, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema entre adultos. Hay 2 bandos, ¿no? Sí, habría que conversar estas cosas y no vaya a ser que la nietita esté siendo usada como moneda de cambio de un conflicto de adultos, cuidado. O esté aprendiendo a manipular. Claro, claro. Teníamos una pregunta, creo, de una joven que había sido madre a los 17 años, si no me equivoco, antes de la un hijo varón. Un hijo varón, ¿no? El de Ann. Ahí está, la de Ann. A ver, ¿qué dice? Claro, en el Facebook puso, tuve mi hijo después de 17 años, es el único varón después de 4 mujeres. Ahora tiene 2 años y empecé a trabajar, pero ha retrocedido, no saluda ni habla. ¿Qué puedo hacer? Acepto que lo he sobreprotegido y cada vez que me pongo a trabajar se enferma. Sí, un hijo después de 17 años y es el único varón después de 4 mujeres. ¿Y qué significa eso? Que hay su hermana mayor tiene 17 años de diferencia. Sí. Pobre crío tiene 5 mamás.
La menor tiene 17 años de diferencia. 5 mamás. Sí. Entonces, en realidad es toda una situación especial cuando hay un hijo muchos años después de hermanos mayores. Es un tratamiento casi como de hijo único. Y probablemente sí hay una dependencia manipuladora de parte del niño hacia la mamá. Ahí hay que mirarlo. Yo sugeriría que usted se oriente con algún Así es. especialista, ¿sí? Para que le dé las pautas y pueda ella también desarrollarse, ¿no? Que pueda trabajar y esté tranquila, porque ahí hay una manipulación, ¿no? Algo, es una queja del niño. Claro. Sí. A ver, vamos con la última ya, que nos queda poco tiempo. La última, la penúltima. Cintia, ¿cambiar frecuentemente de colegio a mi hijo porque lo maltratan es sobreprotegerlo? Ah, sí. Sí que sí. No entender que, o sea, eso es asumir que el problema siempre está fuera del hijo, que los demás tienen la culpa y no hay nada malo con el niño. Puede pasar una vez, pero cambiarlo frecuentemente ya no. Aquí hay algo que ustedes no están evaluando de lo que está pasando en el niño y en su entorno, lo que genera él en el entorno. Sí. A ver, vamos con la siguiente, porfis. Ahí está, Les. Eva, en el Facebook nos puso: mi sobrino de 5 años que está bajo el cuidado de su abuela no ayuda en nada porque ella no lo deja, dice, por ser hombre. ¿Eso es sobreprotección? Ay. El tema del machismo que habíamos estado comentando, ¿no? Sí. Sí, evidentemente sobreprotección e inoculación del machismo, ¿no? O sea, los hombres y las mujeres debemos hacer nuestras propias cosas porque no hay en esto de que si cocina, si lava su plato, o sea, es un absurdo, ¿no? Sí, Claro, es una abuela, en esa época pues era... Era así, pero han cambiado los tiempos, señora. Y al contrario, ¿no? Ayudarlo a que sea lo más independiente posible, ¿no? Porque cuando sea grande y se encuentre con una novia, lo va a mandar a volar en una. Va a tratar de ser un gran tirano, efectivamente no le va a funcionar. Va a estar muy solo el pobre hombre. Pero por ser hombre, esas ideas es las que tenemos que pensarlas muy bien. Arcaicas. Porque en realidad inhiben la realidad de un hombre actualmente que coopera, que hacemos todos juntos. La única cosa que un hombre no puede hacer es parir y dar de lactar, por ejemplo. En todo lo demás tiene que estar involucrado. Sí, porque uno cuando viaja incluso a hacer un curso fuera... Ah, ok, te mueres de hambre. Te mueres de hambre. Claro. O pintas Solo. toda tu ropa de rojo porque no separaste la ropa. No O sabes tus padres usar. se van de viaje y te quedas solo en casa y no sabes hacer nada. Sí. ¿No? Entonces sí es... Eso de pintar la ropa, metiste la lavadora típica, mal. ¿no? Sí, claro. Negro con ropa blanca. Claro. A ver, vamos con la última. Robert, es una pregunta que ya se ha respondido en el programa, pero nos sirve como para recapitular. ¿Las consecuencias de padres sobreprotectores pueden ser superadas por los hijos o los marcarán para toda la vida? ¿Pueden desencadenar en trastornos alimenticios o pensamientos obsesivos? Sí, pero pueden ser superadas si es que esa crianza que recibí me hace ruido. Y a mí me parece que eso debería ser diferente. Y he tenido la oportunidad, por mis experiencias vitales o porque de repente consulté con un especialista que me ayudó a darme cuenta que las cosas pudieron ser diferentes. Mi historia no es la historia de mis padres, pero mientras no la piense, me va a contaminar. Para pensarla, poder hablarla, poder analizarla y poder hacer mi propia vida. Entonces, claro, las cosas pueden cambiar. Y sí, te dejo la segunda parte. Se pueden superar, sí, ¿no? Y algunos a través de la terapia ya se ríen, ¿no? Ay, mi mamita tan linda, ¿no? Pero nada que ver pues con lo que hacía conmigo. Trastornos alimenticios sí, pensamientos obsesivos también, ¿no? O sea, es toda una gama de problemas que se pueden producir, ¿no? Madres que desvalorizaron a sus hijas en este intento de hacerlas a imagen y semejanza de sí mismas, frecuentemente provocan trastornos de alimentación en sus hijas. ¿No? Y ahora sí, los últimos 30 segundos se los voy a dejar a mi compi, Leslie. Me van a dejar hablar. Pero tú vienes Pero todos no los días. desperdicies este tiempo, que cada vez te queda menos. A ver. No, sí, interesante. Hoy día hemos escuchado a los expertos hablar sobre este comportamiento de la sobreprotección. No todo es enfermedad. El tenerlo a un hijo después de mucho tiempo o haber pasado algo puede hacer que uno pueda protegerlo más de lo necesario, pero desafortunadamente
no es muy bueno porque no lo dejamos a ellos ir avanzando poco a poco en el área que debería estar ya de acuerdo a su edad. Usted piensa que está pasando algo de esto con su niño, el comportamiento está cambiando o alguien le dice a usted que es sobreprotectora, hay que buscar ayuda profesional porque esto nos va a servir para darnos cuenta y mejorar nuestra relación con nuestros hijos y así salir adelante los dos en todo aspecto. Muy bien, hemos cumplido con el horario, 11:30 de la mañana. Qué gran programa el que hemos tenido hoy día. ¿No? Muy bueno, muchísimas gracias a nuestros expertos. Como siempre, ¿no? Los mejores aquí en la Junta Médica. El lunes volvemos con toda la fuerza y toda la energía para empezar una nueva semana saludable. Buen fin de semana para todos. Chao, chao. Chao.